Consultas. Consulta de salud. Bueno, estamos de vuelta con nuestra consulta de salud. Y a propósito de que ese 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, el día de hoy nos encontramos con la doctora Anieri de Peña Rivas, quien es neuróloga con un máster de neuroinmunología, con la cual evidentemente estaremos tratando el tema del Alzheimer, un tema muy amplio, muy interesante y el cual estamos seguras que tienes preguntas. Yo tengo preguntas. Yo tengo varias preguntas. Yo Muchas también. preguntas. Yo también. Hay muchas dudas. Hay bastantes. Bienvenida, dudas, doctora de Peña. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes y con toda su audiencia. Doctora, leyendo una nota de la de salud, hablaba sobre el 8% de personas sobre los 60 años en la República Dominicana que tienen la afección del Alzheimer. Realmente, mirando a modo general, porque en el mundo dice que hay 46 millones de personas sobre los 65 con la enfermedad. Realmente, República Dominicana, ¿qué estamos haciendo? Y si ese 8% tiene acceso a la ayuda de especialistas, porque yo lo encuentro incluso hasta como que no es tanto, un 8%. Realmente no es un número que debamos minimizar si tomamos en consideración muchos factores. Cuando hablamos de Alzheimer estamos hablando de una enfermedad que es crónica y que es degenerativa. Diciendo esto, estamos diciendo que es una enfermedad a largo plazo y que va progresando en el curso de la misma y que hasta el momento, hasta 2022, todavía no tenemos una cura y que es una enfermedad que se presenta en el adulto mayor. En la mayoría de los casos se hace evidente después de los 60 a los 65 años, que son los casos típicos, y existen algunas variantes que podríamos conversar después que se pueden presentar incluso antes clínicamente. Cuando se habla de esos porcentajes, de que si un 8%, que si un 45%, un 30%, eso va a variar mucho de país a país. Porque recuérdense que hay poblaciones más jóvenes que otras. Si aplicamos esos porcentajes a poblaciones más envejecidas, por ejemplo, poblaciones europeas, poblaciones japonesas, los porcentajes son mayores. Nosotros tenemos todavía una población considerada como una población joven, pero si aplicamos esas proyecciones que se han lanzado, por ejemplo, a 2050, en todas las poblaciones, incluidos nosotros, se ve que el porcentaje va a ser mayor. Las proyecciones que se han lanzado es que poblaciones que todavía están en rangos bajos, todavía nosotros considerados como rangos incluso bajos, a 2050 tendríamos números mayores. Y se habla de que esta es una condición que es una real pandemia. O sea, acabamos de pasar la pandemia del COVID-19 y los números no fueron ni han sido ni siquiera una sombra de lo que son los números del Alzheimer. Por ejemplo, en poblaciones como en Estados Unidos, se considera que cada vez que tú pestañas se diagnostica un nuevo paciente. Wow. Sí. O sea, que es una velocidad a ese punto. Si consideramos que estamos teniendo menos hijos, o sea, que nuestras poblaciones van a ser poblaciones más envejecidas con el paso de los años, esos números se esperan que sean con el tiempo mayores. Cuando hablamos de la segunda pregunta, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo muchas cosas realmente y es porque se está hablando de estos temas con mayor intensidad. Y estamos trabajando de manera más preventiva en todas las poblaciones. Y se le está prestando también más importancia al tema de memoria. Estamos trabajando de manera más intensa. Y ya sabemos que cuando un paciente viene a presentar los síntomas, que cuando me vienen a traer al papá o al abuelito con que ya tiene un deterioro cognitivo, ya nosotros sabemos que la acumulación de esos amiloides, que son los que me van a causar ese problema, tiene
15, 20, 30 años sucediendo en ese cerebro de manera silente y que por lo tanto yo no puedo venir a prevenir ya después que el paciente tiene los 65 años, sino que tenemos que empezar a trabajar en la prevención desde la juventud, desde la niñez. Desde la prevención es como debemos empezar a atacar. Ya se sabe eso, ya trabajamos eso con mayor intensidad. Así como también hay una creación de mayor conciencia del reconocimiento temprano de los síntomas. ¿Para qué? Para no esperar que el caso sea un caso muy evidente, un caso muy florido de síntomas para empezar a tratar de manera sintomática, sino que mientras más temprano podamos reconocer el paciente, pues mejor evolución tendríamos. Doctora, usted habla de diagnóstico de síntomas temprano. ¿Qué provoca el Alzheimer? Y ahí mismo uno la pregunta, ¿está correcto el término Alzheimer o Alzheimer? Bueno, realmente eso es término. Alzheimer es el apellido de quien describió el síndrome. Entonces, siempre lo hemos pronunciado como Alzheimer. Eso lo que varía pasa mucho es que como la pronunciación de un apellido extranjero. Se pronuncia bien. Por la conexión de la exacto, con relación a la habla inglesa, ¿verdad? La doctora en inglés generalmente pronuncia Alzheimer. Lo que pasa es que tú haces un rejuego con, ¿verdad? Alzheimer's disease. Doctora Alzheimer. Yo siempre he escuchado Alzheimer. Pero depende si lo pronuncias al español. Pero más que se siente. Ajá, pero generalmente en las conferencias cuando uno sale Alzheimer's disease. Exacto. En español Alzheimer. O sea que dominicano. Depende de dónde estés en la conferencia. De la lengua. Bueno, lo voy a decir en inglés. ¿Qué provoca el Alzheimer? Y ahí mismo, ¿qué es el Alzheimer? Bien, el Alzheimer es una enfermedad, como decía, neurológica del cerebro, crónica degenerativa y que pertenece al grupo de las demencias. O sea, cuando hablamos de enfermedades por grupo, pertenece al grupo de las demencias. Digamos que ella es el buque insignia de las enfermedades demenciales. No es la única, pero es la más frecuente de las demencias degenerativas. Bien, dicho esto, hay varios factores. ¿Qué la provoca? Es un depósito en el cerebro de unas sustancias que se llaman amiloides, que son las que van a provocar, digamos que esa toxicidad celular, y va a provocar atrofia cortical. La atrofia cortical es una disminución del tamaño del cerebro, que generalmente es global, pero que puede tener predominio por áreas. Ese predominio por áreas va a crear cierto predominio de funciones que se pierden. O sea, podríamos tener varios pacientes que presenten clínica distinta dependiendo del predominio de la atrofia que el paciente presente. Entonces, se va acumulando con el tiempo esa amiloide. El Alzheimer podemos tener una predisposición genética para que esto ocurra, o sea que hay pacientes que tienen esa predisposición ya familiar, dentro de la cual no podemos especificar o hacer un cálculo matemático de, por ejemplo, de una pareja donde hay un paciente con Alzheimer, cuántos de los hijos lo van a tener, pero sí ya se puede hacer una detección de esos genes, incluso en pacientes sanos. O sea que eso sí está disponible y se puede hacer. Eso es muy bueno también para la confirmación diagnóstica de los pacientes. Cuando me salí un poquito del tema, cuando me preguntabas qué es, y decíamos que es una demencia, hay otros tipos de demencias que pueden ser parecidas sobre todo al inicio de los síntomas. O sea, al principio, cuando a uno le traen un paciente, puede ser muy difícil uno ponerle el apellido de esto es un Alzheimer. Entonces, hay algunas cosas que nosotros hacemos para establecer el diagnóstico. Lo primero siempre va a ser una clínica, o sea, una historia clínica, una evaluación bien hecha, que no solamente es la entrevista que nosotros como médicos hacemos, en la cual nos basamos mucho de la historia que nos dan los familiares, que es muy importante, sobre cómo se comporta ese familiar, cómo empezaron los síntomas, preguntas puntuales que nosotros hacemos, una exploración física, pero también complementamos mucho con pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son una batería de análisis, juegos, pruebas, o sea, que se ven como si fueran jueguitos, pero realmente son evaluaciones que van a chequear o evaluar, valga la redundancia, diferentes acápites de la función cognitiva de ese individuo. Llámese memoria visual, memoria de trabajo,
memoria auditiva, memoria de procesamiento, fluidez verbal, flexibilidad cognitiva. Cuando hablamos de memoria, hablamos de muchas cosas combinadas. Bien, esa evaluación neurocognitiva me va a decir si ese individuo está apropiado para lo que se espera, dependiendo de su edad y de su nivel cognitivo, de su nivel intelectual. Porque yo no puedo juzgar con la misma vara a un señor de 70 años que no ha tenido una formación académica apropiada, no tiene una reserva cognitiva buena. No lo puedo juzgar con la misma vara que voy a medir a un joven de 30 años que es un científico y que tiene una alta reserva cognitiva. O sea, yo no puedo esperar lo mismo. Partiendo de ese establecimiento del diagnóstico de si realmente ese paciente tiene un Alzheimer, complementamos con otras pruebas. Una de las cosas que nosotros sí hacemos y que nos dan mucha luz son las pruebas de imágenes. Sobre todo podríamos empezar con una resonancia magnética, que es algo más disponible, en donde vamos a ver anatómicamente ese cerebro. Nos va a decir si el tamaño de ese cerebro es el apropiado para la edad de ese paciente. Obviamente, el proceso de atrofia cortical, digamos que es un proceso esperado. Lo vamos a tener todos en algún momento. O sea, el cerebro, así como vamos perdiendo masa muscular, por ejemplo, así como vamos teniendo canas en algún momento, asimismo el cerebro también va perdiendo algo de volumen a medida que pasan los años. Sin embargo, en estos pacientes el proceso de atrofia cortical es más marcado y puede tener predominio, sobre todo en lóbulo frontal, lóbulos temporales, en algunos pacientes que tienen variantes más raras, pero variantes occipitales pueden verse esas variantes, pero ver esa forma del tamaño del cerebro nos sirve para confirmar eso, pero también para excluir otras causas que puedan estar asociadas con demencias, lo cual también es muy importante. Pasando por esto, podemos también hacer otras pruebas de neuroimagen que ya son un poquito más especializadas, como el PET-CT, en donde vamos a ver la captación de un radiofármaco, o la poca captación de radiofármaco en áreas específicas que nos van a dar mayor luz en cuanto al torno del Alzheimer. Y si queremos ser más específicos en el diagnóstico, podemos hacer pruebas de biomarcadores, que ahí sí confirmamos el diagnóstico, pues con mayor certeza. Esos biomarcadores, algunos se pueden hacer a nivel de sangre, pruebas de sangre, pero los más específicos se hacen en líquido cefalorraquídeo, que es sacando una muestra por punción lumbar, la que se hace en la espalda, y se toma esa muestra de líquido y se manda a evaluar. Ya confirmando todo esto, pues entonces se tiene el diagnóstico completo de esta enfermedad y a partir de ahí se hace un plan de acción. Sí, doctora, precisamente sobre ese plan de acción le quería preguntar, porque usted ya mencionó anteriormente que el Alzheimer en sí no tiene cura, pero que es importante de todas formas la prevención pues de esta enfermedad. Incluso habló como un ejemplo de un joven de 30 años que podría ir a chequearse. Entonces tengo dos preguntas en base a esto. ¿Desde qué edad debe una persona empezar a evaluarse y realizarse todas estas pruebas que usted menciona para prevenir esa enfermedad? ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cuál sería este plan de acción para prevenir la enfermedad? Mira, es muy interesante porque tampoco es que tenemos que venir desde la niñez. Me vine a hacer una resonancia magnética anual para ver si tengo Alzheimer. No. Cuando el lunes yo hago mi cita. Realmente tampoco se trata de eso. Cuando hablamos de una prevención de este joven es que hay 4 cosas que son muy importantes para el buen funcionamiento a largo plazo de nuestro cerebro. Y eso aplica para todo el mundo, tengas o no tengas esa predisposición genética. Uno es el ejercicio físico. El ejercicio físico está demostrado que es un gran protector del cerebro, que mejora la función cognitiva, mejora la interacción entre las neuronas, disminuye y el oxígeno al cerebro. Todos los beneficios que queramos mencionar. Disminuye la progresión en pacientes que ya están diagnosticados, disminuye la progresión de la enfermedad, retrasa la aparición de síntomas, o sea, el sinnúmero de síntomas. Número 1, el ejercicio físico. Amén de que también disminuye la progresión de otras comorbilidades que el paciente pueda tener y que me dan al lastre con el empeoramiento del Alzheimer. O sea, si mantengo una buena salud general, también voy a tener una menor progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, empezando por ejercicio físico. Número 2,
que casi nunca lo hablamos, casi nunca le prestamos atención, pero la buena calidad del sueño, los buenos hábitos de sueño. Y cuando hablamos de buenos hábitos de sueño, eso lo tenemos que hacer desde la niñez. Cuando hablamos de buenos hábitos de sueño, no simplemente hablamos de dormir una cierta cantidad de horas, porque ¿cuántos pacientes no hay que tienen, por ejemplo, una apnea del sueño que te dicen que durmieron 8 horas y de las 8 horas cuando se le hace la polisomnografía, el paciente tiene buena calidad del sueño durante 3 horas y las 5 restantes horas no durmió bien? O la familia te dice, mira, él se la pasa haciendo pausas respiratorias, o se la pasa moviéndose, o se la pasa brincando, y el paciente se despierta diciendo, yo me despierto cansado porque no dormí. O el paciente que te dice, mira, yo duermo 8 horas, pero me levanto 5 veces. Cada vez que te despiertas, interrumpes tu ciclo del sueño y tienes que empezar de nuevo. Para enganchar de nuevo. Exacto. Y el paciente que no duerme ninguna de las 8, solo duerme 2 horas y entiende que su cuerpo descansó. O el paciente que no te duerme de noche. El cerebro no se comporta igual cuando duerme de noche que cuando duerme de día. No. Nuestro ciclo circadiano es así. Fíjense que cuando uno se va de viaje y hay cambio de horario, aunque tú duermas allá, no descansas igual. Entonces, lo que te pierdes de dormir de noche no lo recuperas de día. Y eso se evidencia porque se aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes que, por ejemplo, tienen trabajos que invierten sus horarios de sueño. Tan sencillo como eso. O sea, la calidad de sueño, las mejores conexiones de nuestro cerebro ocurren en el sueño profundo. Y eso yo no puedo esperar a venir a hablarlo después que el paciente ya tiene 70 años, cuando de por sí la calidad del sueño o la facilidad de alcanzar fases profundas de sueño a esas edades es peor. Si yo dejo que el paciente llegue con mala calidad de sueño a esas edades, tengo más dificultades. Para empezar, ¿cuántos pacientes yo no veo que me dicen, doctora, yo uso una medicación X muy famosa aquí que no voy a mencionar desde hace 20 años porque yo no duermo bien? Y esa medicacioncita también a largo plazo tiene efectos deleterios en cuanto a la buena función de la memoria. O sea, tiene como uno de los efectos adversos un deterioro cognitivo. Pero tú te has investigado por qué no duermes. A lo mejor tu problema es un mal hábito de sueño. Y haciendo higiene de sueño, tu sueño mejora. Entonces, esa prevención de malos hábitos de sueño de 30 años atrás o desde la niñez que tienes, te puede pasar factura. Doctora, pues entonces hablando con relación a la limpieza del sueño, estamos induciendo, será decir, a nuestros niños a que la sociedad, a que el mundo esté lleno de personas con Alzheimer. Porque nuestros hijos viven mucho en la pantalla, duermen poco, muchos de nuestros hijos tienen muchas actividades extracurriculares que como padres... Confirmo. Lo ponemos, están en inglés, están en ballet, están en fútbol, están en pelota, están todo. En baile. Mira, a todos se le busca, yo creo que a todos se le busca la vuelta y todo es cuestión de organización. Y yo entiendo que en este sentido tenemos que tener la conciencia suficiente de que esto existe y tratar de organizarnos de manera tal que podamos de la mejor manera posible cumplir con esto. O tratar de hacer conciencia de que se pueda lograr, o sea, uno tiene la vida que sueña y la vida que realmente tiene. En el caso de todas las actividades que llevan los muchachos de hoy, hubiese sido muy lindo que ellos pudieran llevar la vida que nosotros llevamos, que jugamos en la calle, que salíamos, que juntábamos. No es la vida que a ellos les tocó. Lamentablemente eso, ahora mismo es muy poca la gente que puede, por lo menos en este país, vivir esa vida, esa libertad de salir, de jugar en la calle. No existe. El que para batea, doctora. O sea, y uno echa para adelante con la vida que le toca. Con la pantalla, muy gracioso, a uno le da pena, uno trata de organizar ahora que salimos de la pandemia y que ya estamos haciendo actividades más normales, afortunadamente, una de las cosas buenas es la reducción del tiempo de pantalla y la mayor estimulación de actividades fuera de pantalla. Eso ayuda mucho, pero por ejemplo, nos pasamos bastante tiempo en donde pasamos del regula el tiempo de pantalla. A mí me pasaba que mi hija me decía, mami, pero entonces ya las pantallas no hacen daño, porque yo pasé del regula la cantidad del tiempo de pantalla a todas tus clases son en pantalla y todo lo que vamos a hacer los amiguitos se ven por la pantalla. Entonces, mami, ya las pantallas dejaron de hacer daño. Era lo que teníamos en el momento. La vida es como es, pero en la medida de lo posible, esa regularización de los horarios de pantalla también es importante, la regularización del sueño. Hay otra cosa importante que es la actividad cognitiva. Señores, estamos automatizados.
O sea, el cerebro va en piloto automático haciendo lo mismo todos los días y no estimulamos nuestras conexiones. La actividad cognitiva es sumamente importante. La inactividad, yo siempre le digo a todos mis pacientes que la inactividad es enemiga del cerebro. Y usted quiere ver que un paciente se vaya en picada, ya diagnosticado, siéntelo en su casa a no hacer nada. Un paciente con inicio de síntomas, que usted lo jubile y lo siente en su casa a no hacer nada, es un paciente que se va en picada. Entonces, las conexiones cerebrales y no hacer siempre lo mismo, porque también está el paciente que me dice, yo me siento y yo soy un experto haciendo sopa de letras, pero tú lo sacas de esa sopa de letras, entonces ya no te quiere hacer nada. ¿Pero por qué no te quiere hacer nada? A lo mejor si tú lo pones a hacer un sudoku o armar un rompecabezas, como eso le cuesta más trabajo, el paciente no te lo quiere hacer. Pero realmente hacer eso estimularía otras áreas. Doctora, vamos a conectar para que nuestros oyentes estén al tanto y con sus preguntas, poniendo nuestros números de teléfonos. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, retornamos. La doctora tenía una conversación súper interesante con relación al descanso, que también es importante. Y el tema del Alzheimer tiene tantas aristas, porque aquí también tendríamos que hablar de los cuidadores, de la alimentación del enfermo de Alzheimer, cómo lo vamos a tratar. Bueno, un sinnúmero de cosas. Pero yo pienso que Juliana tiene otra pregunta. ¿Sí, Juliana? Así es. Sí, así es, Marta. Doctora, le quería preguntar, usted habla de un sinnúmero de maneras de reducir los efectos o, tal vez hacer que tarden más este deterioro cognitivo con ejercicio físico, ejercicio cognitivo. ¿Cuántos años? Un contacto, Juliana. Oh, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó. Bueno, doctora, le decía, ¿cuántos años aproximadamente vive una persona después que ya es diagnosticada con la enfermedad? ¿Y cuánto tiempo podríamos, aumentar? ¿Cuántos años podríamos aumentar si esta persona aplica todos esos consejos que usted nos ha dado? Tenemos un contacto. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablamos de aquí, de Bellavista. Adelante con su pregunta a la doctora. Sí, yo quiero saber, doctora, mi mamá tiene 85 años. Se dice que ella tiene como demencia. A veces yo me quedo confusa, que no sé si es de la Alzheimer o la demencia. ¿Qué sucede? Que ella, cuando ve su gente de antes y los nietos, ella se acuerda de los nombres, todavía reconoce todos los nombres de todo el mundo. Pero en la tarde me hacen como una crisis. Me voy para mi casa, yo voy para mi casa, a veces cree que es para la casa de su hija, y también habla de su casa materna. Entonces yo me quedo con esa cosa, y nada más le da eso como en la tarde por momento. Y que sécame los pies, que tengo los pies mojados y así sucesivamente. ¿Eso será la demencia o ella es diabética también? Le contestamos ahora, tenemos otro contacto. Vamos a unir las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Con su pregunta a la doctora. Sí, muchísimas gracias. Mi edad es 72. Soy una persona muy activa. Estoy en labor de trabajando, pero hace varias... no lo doy en mente, pero sí tengo tengo problemas del sueño. A veces hay noches que son la 1, la 2 y y más o menos así, pero no toda la noche. Pero me levanto bien, entonces yo tengo que levantarme a las 5 y pico, porque yo trabajo, soy doméstica, trabajo cerca, aquí donde yo estoy, y me levanto con esa energía, o sea, como que no me está afectando, pero yo no quiero usar tratamiento porque me dicen que crea hábito, yo no sé, yo tomo valeriana, algo natural, tomo la manzanilla, flor de tilo, pero mucho así. ¿Qué usted me dice? Vamos ahora, tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, saludos, me habla Adrián desde La Romana.
Mire, a mí me interesaría escuchar, no sé si ya lo mencionaron, el tema de qué rutina se debería llevar a cabo en las noches para poder tener una calidad de sueño, es decir, más allá de las 8 horas, poder sentir que uno verdaderamente descansó. Por ejemplo, el tema de a qué hora dejo de usar la pantalla azul, si leo antes de dormir, qué como, etcétera, ese tipo de cosas. Gracias por la inquietud. Bueno, ahora vamos a unir las Vamos uniendo todo. Excelente. Muy buenas preguntas todas. Antes de pasar allá, aparte de los trastornos del sueño, otra de las cosas que también se recomienda es mantener la socialización, o sea, cambiar de hábitos, no estar siempre en las mismas 4 paredes. Empezando con todas las preguntas, una de las cosas que hablábamos con la primera paciente, o sobre la primera paciente, de es 80 que... años. Sí. A medida que van pasando las décadas, después de los 65 años, la proporción de pacientes con Alzheimer aumenta drásticamente. Entonces, en cuanto a los síntomas, esa desorientación, esos síntomas aledaños, sí pueden ser síntomas de este tipo de enfermedades. O sea, en los pacientes con Alzheimer lo que se ve no es solamente olvidos, que generalmente la memoria que más se afecta es la memoria a corto plazo, sino que también pueden verse otros tipos de síntomas como la desorientación visoespacial, que es de hecho uno de los síntomas más frecuentes, y a veces pueden verse esos episodios de desorientación incluso décadas antes de que para el paciente sea evidente la pérdida de memoria. Esos episodios donde ese lugar en donde yo estoy no es mi casa son bastante frecuentes. A veces es como si al paciente lo secuestraran y lo pusieran en una casa que no es la de ellos. Pero también, sobre todo dependiendo de cuáles sean las áreas donde predomina la atrofia cortical de ese paciente, pueden verse síntomas como apatía, cambios del patrón de conducta, agresividad, agitación, inversión del patrón del sueño, que es el paciente que te quiere dormir de día y estar despierto durante la noche, también pérdida de facultades de realización de actividades cotidianas, como el paciente que pierde la secuenciación, o se llaman apraxias, apraxia para el vestido, apraxia de la alimentación, apraxias motoras, que el paciente olvida, por ejemplo, cómo ponerse la ropa y hace mal, o sea, la secuenciación de eventos que yo tengo que hacer para vestirme. Los trastornos de alimentación son bastante frecuentes, eso hablaríamos cuando estemos hablando sobre los cuidadores, porque esto es una enfermedad, yo creo que más para los cuidadores que para los mismos pacientes. Y con perdón, doctora, como estamos con relación a la segunda pregunta de la señora que no quiere tomar ningún tipo de medicamento. No siempre hay que usarlos. No siempre hay que usar medicamentos para dormir. De hecho, contestando las 2 preguntas a la par, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y yo creo que el tema no es sueño, pero importa para todos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar cuál es el trastorno de sueño que tiene ese paciente. A veces el trastorno es que mi ambiente no es el apropiado para dormir. A veces mi tema podría ser depresión, ansiedad, a veces podría ser un mal hábito o mal entorno, mala postura. O sea, a veces hay que identificar cuál es el trastorno de sueño o el que tiene ese paciente a la hora de yo poder identificarlo. Por ejemplo, a veces es mala organización. Yo siempre pongo ejemplos tontos de asociaciones que hace el cerebro. Voy a poner un ejemplo muy tonto que no viene al caso. Si yo llego a una funeraria, por ejemplo, con una blusa roja, me voy a sentir muy incómoda. Y posiblemente hasta me vaya disculpando con la gente porque mi cerebro va a asociar que ese color no es adecuado. Apto para visitar una funeraria. Claro. Si yo entro a la cocina, posiblemente a la hora a la que yo siempre almuerzo, aunque yo no tenga hambre en ese momento, posiblemente aunque se abra la nevera y mire lo que hay o me coma algo. O sea, si yo entro a la iglesia, yo no voy a gritar, yo voy a entrar hablando de manera comedida porque mi cerebro asocia ese lugar con recogimiento, pero con la cama o con el espacio de dormir normalmente no tenemos tanta organización. A veces la cama es el lugar donde yo mando los correos, donde yo veo la serie de televisión. El televisor en la habitación no es lo más recomendado porque yo voy a ver las noticias de antes de acostarme, que mataron 20, que yo quién, o sea, así mismo yo me voy a acostar. El cerebro va a armar esa misma película durante la noche, pero mañana yo tengo que salir, mañana me tengo que levantar, entonces yo no hago una interrupción de día a noche que le diga a mi cerebro que a tal hora se acabó el día
y que va a empezar el periodo de descanso, y a veces el problema es mala higiene de sueño, y tú arreglando eso puedes tener un mejor hábito. Doctora, nosotros tenemos tanto compromiso, y aparte de que sabemos que el día del Alzheimer es el 21, pero aunque venga el 21, antes de terminar el mes, nosotros vamos a seguir hablando porque el tema es extenso. Yo sé que nuestros oyentes que quedaron con preguntas nos la pueden hacer a través de las redes y también a través de sus redes, que sería bueno, dándole las gracias, que usted también le dijera a nuestros oyentes sus redes para que puedan contactarla y hacerle cualquier pregunta también. DRA Angeri de Peña en Instagram y Angeri de Peña en Facebook. Bueno, y sus contactos, doctora, para aquellas personas que deseen consultarse. Sí, en MedicalNet B, en la Rafael Augusto Sánchez número 4, en el 8º piso, 804-809-368-0303, y en Cedimat. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por responder nuestras dudas. Estoy segurísima de que la van a seguir contactando nuestros oyentes porque se quedaron con preguntas. Con hambre. Así es, así es. Pero les exhortamos a que mantengan su sintonía porque en breve venimos con más de Sábado de Consultas. Estás escuchando el interactivo de la orientación.